Lo digo en serio porque realmente, y vos lo sabés, te respeto mucho. Y por otro lado, el cargo que ocupás, considero que lo ocupás de una manera sumamente eficiente, correcta, y que sos la persona indicada para desempeñarlo. Patricia, Ay, vos... gracias, No, de no, corazón. no, por favor. Como directora nacional Sí, de protección e sí, igualdad laboral, ¿podés, en sí. fin, dar, en fin, un comentario en qué consiste tu cargo y qué es lo que haces dentro del Ministerio de Trabajo, Sí, Empleo y Seguridad Social de la Nación? sí, bueno, la verdad que esta gestión me regaló esta posibilidad enorme de ser directora nacional y bueno, estamos trabajando fundamentalmente en todos los temas que tienen que ver con igualdad, violencia laboral. Esto implica la implementación del convenio 190, consumos problemáticos, otra problemática muy importante que se evidenció mucho con el tema de la pandemia, temas de discriminación y racismo, esos temas invisibilizados, y género y diversidad. Así que tengo como temas muy importantes y de muchísimo compromiso donde queda mucho por hacer. Y de ahí, bueno, la planificación de políticas a nivel nacional, a través de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, esto del diálogo social entre sindicatos y empleadores, para ver qué podemos hacer todos juntos para bueno, mejorar estas condiciones. Ujú. Con respecto a los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Y las mesas de Sí. negociación colectiva, ¿cuál es tu opinión respecto de incluir la problemática de la violencia laboral? A mi entender está un poco, en fin, la han dejado un poquito de lado, pero bueno, vos sos la persona indicada para decir si es así o no. Mira qué importante lo que me decís. Justo hoy acabo de venir de una capacitación o una charla mejor con conciliadores laborales. Para mí, el tema de la negociación colectiva es un instrumento básico fundamental en cuanto a la adecuación de derechos, ¿no? Porque siempre la negociación colectiva ha precedido a las leyes. Y Exacto. creo que hicimos un análisis en 2019 al 2021, y lo que estuvimos viendo es que se ha incorporado la temática de violencia laboral en la negociación colectiva a través de protocolos y algunos convenios, pero falta la adecuación. Y otra cuestión muy importante, y que me parece importante cuando charlamos así en estos espacios, es visibilizar la falta de participación de mujeres en la negociación colectiva como paritarias, porque cuando participan las mujeres en estos temas realmente los resultados son mejores. Así que hay que seguir poniendo sobre la mesa el tema de la violencia laboral, porque bueno, fundamentalmente se trata del sufrimiento y el impacto que tiene en la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, el tema de violencia laboral. Patricia, coincido y coincido en los dos aspectos, ¿no? En la poca participación en cargos importantes de decisión de las mujeres en los sindicatos, y en las centrales Uh-huh. sindicales. No son solamente Sí, y para en la todo en secretaria. general, En ¿no? general, sí, totalmente. Perdón que te No, por interrumpe, pero me favor. parece como que a pesar de que hemos hecho tantos esfuerzos y el movimiento feminista ha construido bastante todavía en cargos tanto en la administración pública como en el ámbito privado, seguimos, a pesar de tener las mismas condiciones o mejores, sin tanta participación, ¿no? En los cargos de mayor relevancia, y en esto en el sindical me parece importante la participación de las compañeras. Totalmente. Por otro lado, Patricia, eh, ¿qué podés decir respecto de los porcentajes de violencia laboral en los lugares de trabajo después de la pandemia? No puedo decir post pandemia porque todavía no diría que ha finalizado, ¿no? Estamos, Pero sí, estamos. ¿han aumentado, no han aumentado? ¿En qué lugares o en qué gremios se Uh-huh. visibiliza Sí. más, en otros no? ¿Mm?
Sí, mira, yo creo que la pandemia dejó en evidencia mucho más allá de todo las situaciones de violencia laboral e institucional. Mira, en la primera etapa de la pandemia, en la etapa donde estaba todo mucho más cerrado, hubo un incremento de denuncias de varones, porque en realidad los varones estaban más en el sector de seguridad. Y bueno, se incrementó también el tema de la violencia, que siempre estuvo en el porcentaje desde hace muchos años, 60% de denuncias de mujeres y el otro 40% de varones, pero los ámbitos en donde más se notó es en el sector salud principalmente, en todo lo que tiene que ver con el sector de servicios. Y también el tema del trabajo remoto mostró como una nueva forma de violencia, que es el ciberacoso, y esta falta de nunca terminar de trabajar, no estar continuamente, teniendo que estar continuamente conectado, y además de eso, muchas veces exigencias con falta de tecnología para poder realizar los trabajos. O sea que se manifestaron las carencias, digo yo, y además estas nuevas formas. Actualmente tenemos el Observatorio de Violencia Laboral en el Ministerio de Trabajo, y vemos que los sectores son los sectores generalmente más expuestos a terceros. Y todo lo que tiene que ver con servicios de atención al cliente, servicios públicos, hay una incidencia mayor. Uh-huh. En el sector, por ejemplo, de empleados de comercio y servicios, ¿no? Y gastronómicos, sí. ¿Se observa un incremento o no? Sí, primero lo que se notó es fundamentalmente el cierre de muchas actividades. Eso hizo como que bueno, que hubo más violencia, porque bueno, quedaban pocos puestos a cubrir y ahí el poder se filtró de alguna manera terrible. Pero por supuesto en comercio, esto que es exposición, también exposición al virus, en falta de cumplimiento de las normas, fue una problemática constante, más allá de que siempre el sector de comercio, el sector de salud y el sector de educación son los tres sectores que a lo largo del trabajo que venimos haciendo en la Oficina de Violencia Laboral marcan esta diferencia, y una diferencia notoria que empezamos a ver durante esta época, que también lo que se ha incrementado mucho son todos los aspectos referidos a la discriminación y el racismo, ¿no? Ajá. Donde se ve que hay una menor tolerancia a este tipo de cuestiones. Son nuevas formas en que empieza a manifestarse la violencia, en base a la discriminación y a la xenofobia muchas veces. Es decir, que... Estamos más violentos. Bueno, sí, no, eso es... y se nota nomás en la forma de comportarse en la calle, en cualquier lugar, uh-huh. Violencia física, totalmente, violencia física, en fin, uh-huh. Psicológica, por supuesto. Acoso sexual también. ¿Viste? Mucho tema de chantaje sexual, acoso sexual, estas formas que son las que menos se hablan y las que menos se dicen. El acoso psicológico, uh-huh. Y la falta y el miedo de perder al trabajo ha sido una constante, que a pesar que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos como para volver a normalizar y a tener mayor empleo, mejores condiciones, esto se ha manifestado. Lo bueno que, a pesar de todo esto, creo que la ratificación del convenio 190 nos da un plafón de, no sé si de esperanza, pero un plafón de trabajos que hay que realizar para evitar la violencia, ¿no? Sí. Trabajar con la negociación colectiva, con inspección de trabajo, crear lugares donde se pueda atender la violencia, campañas de prevención, trabajar con el sector empleador. Bueno, son todas estas políticas que estamos tratando de implementar para reducir los efectos de la violencia. Y vos dijiste algo recién que considero de importancia, el tema de la inspección del trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Considerás que a nivel nacional, pero también a nivel provincial, ¿no? ¿Existe un efectivo control
por parte de inspectores y de inspectoras del trabajo en los distintos lugares con respecto al tema de violencia. ¿Están capacitados para captar ese tema? En realidad tenemos un fenómeno que está totalmente naturalizado y a nivel nacional tenemos otras competencias que a nivel provincial en cuanto a inspección de trabajo, pero estamos empezando a trabajar con esto de capacitar a inspectores para que puedan detectar alguna situación de violencia laboral. Lo queremos hacer a través de alguna pregunta que puedan inducir a los trabajadores. Sabemos que también el sector de la informalidad es el sector que más sufre violencia y el que menos protegido está. Entonces hay todo un trabajo para hacer, para incorporar a esta normativa de violencia laboral a los que no están formalizados, y a los que están formalizados, a través de la inspección de trabajo, poder profundizar esta mirada, ¿no? Porque en realidad hay mucho todavía que tenemos que trabajar. Está. Vos hiciste mucho hincapié sobre el tema del aumento de la discriminación en la forma de xenofobia, racismo. ¿En dónde se observa más? ¿En qué ámbitos laborales se observa más esto? Mira, yo creo que lo primero que nos pasa es que no nos reconocemos, ¿no? Desde el tema del racismo no nos reconocemos. El racismo es una concepción que se arma, no es una cuestión de sexo, sino tiene que ver con una concepción cultural, ¿no? De los excluidos, ¿no? Son aquellos en general los más excluidos en los mercados de trabajo, los más sacados, los que los ponen en peores puestos de trabajo. Totalmente. Y esto se manifiesta constantemente en muchos lugares. En general, en todos los trabajos hay una cuestión de discriminación por racismo, en donde se dice, que no se tendría que decir así, ¿no? Que el negro es el que produce tal cosa, o esta cuestión de invisibilizarnos y no reconocernos, y a las personas de la verdad que tienen otro color de piel, ya son de por sí los primeros en ser discriminados del trabajo, de darles las peores tareas, y eso es una discusión hacia adentro que me parece como país debemos darnos, empezar a reconocer quiénes somos, de dónde venimos. Ni nos reconocemos. Yo hace poco estuve en la provincia de Jujuy y a los jujeños le decían bolivianos, ¿no? Totalmente. Falta de reconocimiento como ser argentino también. O bolita, así como diciendo esto para qué sirven. Totalmente. Cosa que a mí me produce ganas de vomitar, pero bueno. Y ahí es donde los más invisibilizados, digo yo, ¿no? Me parece que la discusión tiene que hacerse mucho más adentro y hacer, más allá de la violencia laboral, una política mucho más inclusiva de estos sectores. Y así como a las mujeres, yo siempre digo, podemos hacer esta revolución del feminismo a través de las demandas y poder visibilizar lo que nos pasamos. Creo que también es el momento de visibilizar a estos excluidos del sistema, que además de eso, de ser excluidos del sistema, cuentan con las peores cosas que nos pasan a todos, y entre ellos la violencia en los ámbitos, no solo en los ámbitos laborales, sino también social, pero que se manifiesta como muy significativa en el mundo del trabajo. Bien. Patricia, ya para terminar, ¿qué opinión te merecen lo que prácticamente a diario expresan en los respectivos puestos que ocupan diputados, legisladores en general, ¿no? Como Esper, Milei, Granata, etcétera, etcétera, con respecto al derecho del trabajo y a la abolición de los sindicatos? Me parece tremendo, me parece un retroceso total, ¿no? Porque las organizaciones sindicales han sido creadas como defensa de los derechos de los trabajadores. Creo que no se está tomando muy consciente de lo que es esto, de la pérdida del derecho laboral, despersonalizarnos. Creo que es un atraso tremendo, y que debemos estar alertas
porque estas cosas que pican así como moderno, novedoso, nos llevan a un lugar de vacío, y ese lugar de vacío es en el que vamos a quedar los trabajadores y las trabajadoras cuando perdemos nuestros derechos. Por eso me parece que es importante decirlo, discutirlo, qué es la finalidad que tiene una organización sindical, que tiene que ver con la defensa y cumplimiento de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y sacar ese mito de que todos, ¿no? Hay como un mito, ¿no? Que el sindicato se hizo para crearles problemas al empleador, cuando en realidad juntos pueden construir, a través de esto que hablamos al principio de la negociación colectiva, espacios mejores que tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente poner la centralidad de la política pública en el trabajo y en la creación de trabajo. Y eso me parece que es algo que es indiscutible, ¿no? Y que es lo que hay que sostener y seguir sosteniendo. Así que ante eso, más demostración, ¿no?